Hola Miss, buenas noches. El día de hoy nos encontramos Begoña Vela, Camila Chavarri y Flavia Peláez, que vamos a exponer lo que vendría a ser nuestro examen final, estudio de mercado. El estudio de mercado que vamos a tratar son los cambios adaptados en base a la situación actual del sector marítimo. Luego pasamos a lo que vendría a ser la introducción. En esta parte vamos a presentar los cambios adaptados en base a la situación actual del COVID-19 del transporte marítimo, con el fin de determinar los cambios que se pueden gestionar en la empresa Fibra de Lis. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que vendría a ser el diagnóstico, entorno, descripción de la empresa. Acá pues tenemos una breve descripción de la empresa, que la empresa trata de tener reconstrucciones, remodelaciones y restauraciones en las embarcaciones y maquinarias navales. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que vendría a ser el macroentorno. Acá tenemos el entorno demográfico, que vendrían a ser empresas pesqueras dirigidas por un hombre o una mujer mayores a 30 años. Luego pasamos a lo que es un sector económico, sector A. Pasamos a lo que es un sector entorno cultural, que promueve el desarrollo sociocultural y profesional, que tiene un técnico de sus trabajadores. Luego pasamos a lo que es el ambiente, que conoce el impacto que generan laborando estas clases de operaciones. Luego pasamos a lo que vendría a ser el microentorno, que pues la empresa es propia, Fibra de Lis. Pasamos a lo que es los proveedores y los competidores. Acá pues vamos a señalar pues los competidores, ya que son los más importantes. Luego pasamos, siguiente diapositiva por favor, a los grupos de interés. En los grupos de interés tenemos en el interno tenemos al gerente, al trabajador, a los astilleros y al supervisor. En los externos tenemos a los clientes, proveedores y entidades financieras, no menos importante, la SUNAT. Siguiente, pasamos a lo que vendría a ser un FODA. El FODA de la empresa. Las amenazas, las debilidades, las oportunidades y las fortalezas que se pertenecen dentro de la empresa. Siguiente. Luego pasamos en la segunda parte de la investigación, que pues acá vamos a diseñar nuestra investigación. Luego pasamos a lo que son los objetivos de la investigación. Pasamos al qué tipo de investigación vamos a hacer, que es concluyente, y pasamos a la hipótesis de estudio. Siguiente. Luego pasamos a lo que vendrían a ser la definición, clasificación y la medida de las variables de estudio. En esta parte se va a encontrar mejor detallada y más explicada en lo que vendría a ser la encuesta. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que es la selección de fuentes primarias. Tenemos en esta parte algunas de las empresas que están en la SUNAT. Esto lo encontramos en el INI en el 2019. Siguiente, por favor. Luego pasamos a lo que vendrían a ser las fuentes secundarias, que vendría a ser nuestro público potencial. En esta parte hemos realizado encuestas, que vendría a ser nuestro público objetivo final, que serían en dos embarcaciones para poder llegar a un límite. Siguiente. Bien, continúo yo. Para la determinación de las formas de obtener información, tenemos que la encuesta se realizó mediante la plataforma Google Forms. Acá tenemos la introducción de la encuesta. Pues nos presentamos, dijimos quiénes éramos y bueno, de antemano solicitamos que por favor su colaboración, y de antemano agradecíamos que tienen la encuesta. Bueno, acá se hizo un muestreo aleatorio. El tamaño de la población en sí fue de 70 clientes y el tamaño de las encuestas alcanzadas fue de 50. Eso nos vendría a dar una muestra de 1.4. Lo siguiente que tenemos es en base a la primera pregunta de género y la segunda es de edad. El 52% de las personas encuestadas son hombres y nos muestran que el 50% tienen de 30 a 50 años, el 44% tienen de 45 a 60 años y el 6% tienen más de 60 años. Después de ello tenemos el procesamiento de datos cuantitativos en base a la encuesta. Aquí, según la tercera pregunta, que es en qué alcance afectó la rotación de su personal,
tenemos que 10 de ellas tuvieron alta rotación de personal, pues aquí se elige la opción más alta. En la segunda pregunta, ¿en qué alcance afectó la disminución de aportes y exportaciones en su empresa? Tenemos que 13 de ellas tuvieron más disminución de importaciones y exportaciones. En la quinta pregunta, ¿en qué alcance afectó la adaptación al trabajo remoto y horarios debido al toque de queda? Tenemos que 16 de ellas tuvieron más problemas con esta variable. En la sexta pregunta tenemos ¿en qué alcance afectó la retención de contenedores y operaciones truncas en su empresa? Las 25, de las 50 personas, las 25 tuvieron más problemas con la retención de los contenedores. Y bueno, luego pasamos a la recolección de datos. Después de analizar los datos obtenidos por la encuesta, vamos a analizar datos externos. Como primer problema tenemos el problema con las nuevas formas. Según el presidente de la PAN, decía que tal decreto legislativo era inseguro para el transporte, el transporte marítimo, pues regulaba que las empresas deberían de reportar detalladamente todo costo que se realice el servicio. Y bueno, con esta nota muestra claramente que el sector naviero, de las partes involucradas, una no se encontraba del todo satisfecha. Luego tenemos la siguiente problemática. Está la retención de contenedores y operaciones truncas. Bien, las operaciones se han visto truncadas poco después de que la pandemia el año pasado en nuestro país empezó. Y bueno, en una entrevista con el diario Gestión, el gerente de APAM advirtió que muchos de los contenedores eran retenidos, pues los policías no comprendían que estos iban a ser utilizados como envases después. Acá se puede ver un gráfico de la disminución de flujo de importaciones y exportaciones. También aparte de ello, por otro lado, otras empresas extranjeras que transitan en puertos peruanos están preparándose para el tránsito de contenedores a precios competitivos. Con este dato podemos recalcar que puede ser de gran oportunidad, pues significaría que Fibra podría capacitar a sus trabajadores en lo que respecta a la elaboración de contenedores. Luego tenemos la adaptación al trabajo remoto. Bueno, esto sin duda aplica para todas las empresas y a las personas. La mayoría de este sector todavía continuaba realizando operaciones en papel y se vieron obligados a adaptarse. Bueno, con este dato podemos decir que aplicar tecnologías e introducirse al mundo de la virtualización, el e-commerce fueron factores claves para mantenerse y continuar operando. Luego tenemos el el problema del cambio de horario por toque de queda. El desplazamiento de los trabajadores en las operaciones de los puertos se vio limitado por las restricciones con permisos correspondientes. Para ello tuvieron que acomodar horarios de trabajo. Bueno, con este dato se puede decir que las empresas optaron por acomodar a los trabajadores para que laboren durante el día y salgan antes del toque de queda o ponerlos en el turno noche y relevar en la mañana del día siguiente. Gracias, doy pase a mi compañera Flavia. Bueno, acá tenemos la preparación de los cuadros que sacamos de las encuestas, donde en el cuadro 1 es el género, el cuadro 2 la edad, y vamos a seguir con el cruce de información. En el cruce de información tenemos que el alcance que afectó la rotación del personal en su empresa, el 44% de nuestros encuestados estaban de acuerdo que media, y el señor Hugo Villar Lavalle, director de la Escuela Profesional de Recursos Humanos, en el artículo que presentó indicó que el COVID-19 afectó la rotación del personal y se ven seriamente trastocados. Dijo que terminó alta rotación es vista con preocupación en empresas peruanas, pero sin acciones concretas. Sin embargo, en otros países desarrollados el enfoque es distinto. En Japón y Australia, la rotación es vista como un buen indicador del dinamismo de la economía del país. En la otra pregunta de la encuesta, ¿en qué alcance afectó la disminución de importación y exportaciones? El 44% de nuestros encuestados respondieron que media. Pero en una investigación que hizo CEPAL, Comisión Económica para América Latina, es que el COVID-19 debilitó totalmente el comercio exterior, que ya venía arrastrando una crisis desde el 2008.
Según las encuestas realizadas por CEPAL, a partir de mayo del 2020, el volumen del comercio mundial de bienes cayó 17,7%. En la pregunta 3, ¿en qué alcance afectó la adaptación del trabajo remoto y horarios debido al toque de queda? En nuestra encuesta, el 46% indicó que media. La Organización Internacional de Trabajo, OIT, en la encuesta que realizaron, el 34% respondieron que estaban trabajando en remoto a consecuencia de la crisis y aproximadamente el 15% confirmó que ya lo había hecho antes de la pandemia. El Servicio Comunitario Americano en el teletrabajo regular ha crecido 173% y algunos estudios científicos han confirmado además que los escritorios de las oficinas están vacíos entre un 50% y un 69% de tiempo a lo largo de la jornada laboral. En la pregunta, ¿en qué alcance afectó la retención de contenedores y operaciones truncos en su empresa? En nuestra encuesta hubo un 50% dijo media y el otro 50% alta. El diario Gestión informó que el MTC, la APN y la Minesetur indicaron que el transporte de carga relacionado con la logística no se encuentra comprendido dentro del cierre dispuesto por el gobierno y que las operaciones de ingresos, importaciones y salidas de exportaciones se encuentran garantizadas debiendo a las autoridades competentes brindar los servicios gubernamentales requeridos para coadyuvar a la adecuada prestación de servicios y o actividades vinculadas en el comercio exterior. La presentación de resultados cuantitativos, los resultados más importantes de nuestras encuestas es la afectación del COVID-19 en las empresas, que es lo principal que afectó fue la retención de los contenedores y las operaciones truncas en las empresas, sobre todo en las navieras. Otro problema fue la adaptación y los cambios de horarios obtenidos por el toque de queda, lo cual perjudicó el 58% de los encuestados. El 58% de los encuestados de los trabajadores de las empresas con la rotación del personal, y para finalizar la afectación de la disminución y exportación de 50 personas, 13 tuvieron alta disminución de importaciones y exportaciones en sus empresas. Como toma de decisiones en base a investigación, la disponibilidad de los datos obliga a instaurar acciones para simplificar su análisis y tratamiento y así tomar decisiones pertinentes y coherentes con las necesidades, en este caso, de los grupos que se dedican a actividades de investigación de importación, exportación y las de las navieras. En cuanto a los hallazgos de las encuestas, si bien hay acciones, debemos tener tomadores de decisiones que nos indiquen que la información solicitada es completa y destacan la importancia de un sistema transaccional que tenga almacenado todos los datos de la empresa para tomar buenas decisiones. Como conclusiones y recomendaciones, tenemos que las encuestas dan nuevos conocimientos e interacción del pensamiento de los empresarios y trabajadores con las necesidades del entorno en el que se desenvuelven y el aprendizaje previo en la relación con el objeto de estudio. Es necesario contar con una actitud y pensamientos críticos para sistematizar el conocimiento generado y de esta forma poder crear métodos que faciliten la adecuada utilización de ese saber. Los factores como la precisión, integridad, comprensión y accesibilidad de los datos involucrados en la calidad de datos influyen en el proceso de toma de decisiones de los gerentes en las empresas. La empresa debe tomar en consideración los cambios del sector marítimo según la investigación, unos cambios más relevantes en que las empresas planean poner más precios competitivos. Se recomienda a Fibra de Lis capacitar a sus trabajadores en conocimientos de la elaboración y arreglo de contenedores, mejorar las fuentes de información para que sea óptima y segura en el proceso de toma de decisiones. Es todo, mis gracias. Muchas gracias, Miss.